when the word is sent, No importa cuántas veces tú la hayas escuchado, it doesn't matter how many times you've heard it, siempre te va a hablar algo diferente. it's always going to speak to you Siempre something te va a different. ministrar algo diferente a It tu will vida. always minister something different in Amén. your life. Amen. So, una vez más, So once again, nosotros nos encontramos hablando sobre la sabiduría y sus implicaciones en nuestras vidas. we are speaking about wisdom and its implications in our lives. El verso base de esta noche The es base, el mismo proverbio que hemos estado estudiando por las últimas semanas. today's verse for tonight is the same one that we have been studying for the previous weeks. Es Proverbios 4:7. It is Proverbs 4:7. Sabiduría ante todo, Wisdom is the principal thing. adquiere sabiduría Therefore, get wisdom, y sobre todas tus posesiones and in all your gettings, adquiere inteligencia. get understanding. Nosotros podemos ver que la sabiduría es necesaria para todo en la vida. We can see that wisdom is necessary for everything in life. Tenemos que ser sabios en nuestro hablar, We have to be wise in the way we speak, al dirigirnos hacia otras personas, when we direct ourselves to other people. sabios en nuestro matrimonio, We have to be wise in our marriage, sabios en nuestro trabajo, wise at our jobs, sabios con nuestros hijos, wise with our children, para con nuestros hermanos en la fe también, with also our brethren in the faith. sabios para manejar nuestras finanzas, Wise to manage our finances, sabios para manejar nuestro tiempo, wise to manage our time, y también tenemos que ser sabios en el dar. and we also have to be wise in giving. En fin, como dice el proverbio, So anyways, as the proverb says, sabiduría ante todo. wisdom is the principal thing. A veces nosotros pensamos que como cristianos, Sometimes we think that as Christians, por el hecho de venir a la iglesia, for the fact of coming to church, automáticamente eso nos da una ventaja automatically that gives us an advantage, en cuanto a ser más inteligentes, being more intelligent, a ser más prudentes que otros. to be more prudent than others. Pero la realidad no es así. But the reality is not that way. La verdad es una cosa The truth is one thing, y la realidad es otra. and the reality is another. Por ejemplo, For example, puedes decir, nosotros tenemos el Espíritu Santo, you can say that we have the Holy Spirit, que es todo sabiduría, that it is all wisdom, y Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. and He will guide us at all truth and all righteousness. Eso es verdad. And that is true. Pero ¿cuál es la realidad que vemos? But what is the reality that we see, Inclusive dentro de la iglesia, claro. including within the church? La realidad es que muchas veces andamos como gallinas sin cabeza, de aquí para allá, de allá para acá, The reality is like sometimes we're like headless chickens just going from one place to another place. tomando las peores decisiones, We are taking the worst decisions, decisiones incorrectas, erróneas, incorrect decisions, a diestra y a siniestra. left and right. ¿Dónde está el problema entonces? So where is the problem there? La cuestión es que si estamos en sintonía con Él, The thing, if we are in tune with Him, con el Espíritu Santo, with con the Holy Dios, Spirit, with God, entonces esta palabra, esta promesa sí se va a hacer then this word and this promise will be fulfilled, una realidad en nuestra vida, will be a reality in our lives, que es la verdad. which is the truth. Pudiéramos preguntar también, And we ¿quién could es also la verdad? ask, who is the truth? La verdad es Dios. The truth is God. La palabra de Dios es verdad. The word of God is true. Es absoluta e It irrevocable. is absolute and irrevocable. Pero lo que hacemos con ella But what we do with it, o lo que no hacemos con ella or what we don't do with it, depende enteramente de nosotros. it literally depends on us. Y ahí la diferencia And there lies the difference entre la verdad between the truth y la realidad. and the reality. El cómo manejar esa verdad The how to manage that reality es la que nos hace sabios. is the one that makes us wise. Amén. Amen. El hecho de visitar una iglesia no nos hace más The sabios. fact of visiting a church does not make us any wiser. Teóricamente debiera ser así. The- Teórica. Theoretically, it should be like that. Pero si no aprovechamos lo que aprendemos, But if we don't take advantage of what we learn, si no lo ponemos en práctica, if we don't put it to practice, de nada vale que estemos en la iglesia los 7 días de la semana. it is worthless to be at church 7 days a week. El hecho de que yo tenga un garaje no me hace carro. The fact that I have a garage does not make me a car. Y el hecho que yo visite un hospital todos los días no me hace ser un médico. And the fact that I visit a hospital every day does not make me a doctor. Hay cosas que hay que poner en práctica. There are things that we have to put De into lo, practice. de lo contrario, no funcionan. Otherwise, it will not work. Jesús mismo dijo en su palabra Jesus, he said in his word, que los hijos de este mundo eran más sabios que los hijos del reino. that the children of this world were wiser than the children of the kingdom. Es que a veces pareciera Sometimes it seems like que el día que nosotros nos that the convertimos, day that we convert,
como que dejamos de usar el sentido común. It seems like we stop using our common sense. Algo nos pasó que ya no, no, a veces no podemos pensar correctamente. Something happened that we no longer think straight. En Lucas 16:8 In Luke 16:8, hay una anécdota aquí, una parábola, there's a parable here. y en Lucas 16:8, And in Luke la 16:8, segunda parte de este verso es en la que quiero enfatizar. the second part of this verse is what I want to emphasize. Pero el verso completo dice, y alabó el amo al mayordomo malo. So the master commended the unjust steward. ¿Y qué es malo? Busqué el significado de malo específicamente And I looked up for the significance of the meaning of unjust, y se refiere and it refers a injusto, to unjust, malvado evil, y traicionero. and traitor. Sí. Así que alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. So the master commended the unjust steward because he had dealt ¿Y shrewdly. qué dijo Jesús? And what did Jesus say? Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. For the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light. El trato con nuestros semejantes With our abarca a nuestros hijos, it talks about our children, or it will also extend to our nuestros children, esposos, to our husbands, nuestros hermanos en la fe, our brethren in the faith, nuestros compañeros de trabajo, our los co-workers, compañeros de la escuela, our school classmates. Thank you. right. y también, por supuesto, a nuestros vecinos, And of course, our neighbors, a todo ser humano, to every human being, familia o no familia, family or non-family, que Dios ha puesto en nuestras vidas, that God has placed in our con lives, los cuales nos hemos cruzado. with the people that we have encountered. Yo observaba, And I was observing, estudié esta parábola, and I studied this parable, la parábola de las 10 vírgenes, the parable of the 10 virgins. muy conocidas por todos nosotros. It is well known by all of us. Y cada verso me ministraba algo, And every verse would minister something to en me. cada verso Dios me revelaba algo. In every verse, God would reveal something. Y eso es lo que yo les voy a traer esta noche. And that is what I'm going to bring you tonight. Y eso se encuentra en Mateo 25 del 1 al 13. And that is in Matthew 25, 1 to 3. Vamos al verso primero. So let's go to the first verse. En el verso 1 dice, The first verse says, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Then the kingdom of heaven shall be likened to the 10 virgins who took their lamps and went out to meet their bride. Verso 2. Verse 2. 5 de ellas eran prudentes Now 5 of them were wise, y 5 insensatas. and 5 were foolish. Ahora bien, yo puedo ver aquí So now I can see que here todas ellas estaban en el reino. that all of them were within the kingdom. Esto como que todas ellas venían a la iglesia, ¿verdad? Seems like they all attended church, right? Todas eran convertidas, They were all converted. todas eran cristianas They were all Christians. y todas estaban esperando por el regreso del Señor. And they were all waiting for the coming back of the Lord. Pero no todas eran sabias, But they were not all wise. no todas eran prudentes. They were not all prudent. Esto nos da a entender So this lets us understand que podamos estar en la iglesia that we can be in church y actuar con insensatez. and act foolish. Eran todas del mismo reino. They ¿sí were o no? all from the same kingdom. Si tomamos este reino como iglesia y hacemos un paralelo, So if we take this church as a kingdom and we make a parallel, vemos que todas pertenecían, digamos, a la misma iglesia, a la misma congregación. we would say that they all belong to the same church, same Pero 5 eran congregation. sabias But 5 of them y 5 eran insensatas. were wise and 5 were foolish. Si tomamos eso así como punto de referencia con la iglesia de hoy en día, If we take that as a reference point with today's church, vemos que es que la mitad de la iglesia we see that half of the church, tiene una insensatez. they are foolish. Y esto es un número grande. And this is a big number. Estamos hablando de un 2%, estamos hablando de la mitad. We are speaking about a 2%, about half. El verso número 3 So continúa verse así. number 3 says, Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. those who were foolish took their lamps and took no oil with them. Verso 4. Verse Mas 4. las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. But the wise took oil in their vessels with their lamps. ¿Dónde es que radica la insensatez de este grupo de vírgenes? So where is it that the foolishness of
Where does this foolishness abide, think you? ¿Dónde es que demostraron ellas no ser prudentes? Where is it that they showed that they were not prudent? ¿Es que acaso no iban a la escuela? Did they not go to school? ¿Es que no cogieron el último seminario en teología? Did they not take the last seminary of theology? ¿Es que no se vestían correctamente? Is it that they did not dress up correctly? ¿Era ese el problema? Was that the problem? No. No. Aquí la insensatez Here, the foolishness, está relacionada directamente con la falta de aceite. it is tied with Oil. the lack of oil. Vemos cómo las 10 tenían lámparas. We see how 10 of them, they had the lamps. Y en el principio las lámparas tenían su medida de aceite. And in the beginning, the lamps, they had the measure of the oil. Las lámparas tenían su aceite, The lamps, they had their oil. pero al pasar el tiempo, But as time passed, esa lámpara que estaba encendida noche tras noche, that lamp that was on night after night, en espera de que el novio llegara, waiting for the groomsmen, esa lámpara for the se le gastó bridegroom. el aceite. A esa lámpara se le gastó el aceite. to that lamp, the oil ran out. So vemos entonces cómo las insensatas So now we see how the no foolish, tuvieron la precaución de tener una reserva de aceite they were not cautious of having a reserve of oil. para cuando este aceite se gastara. So when this oil ran out, Estas insensatas tampoco pudieron discernir these foolish were not able to discern la posibilidad de la tardanza del novio. the possibility of the delay of the bridegroom. Y esta era una gran posibilidad en aquellos tiempos. And this was a great possibility back in those times. Porque les voy a dar un pequeñito resumen de cómo eran aquellos tiempos, Because I'm going to give you a small summary of how it used to be back in para those que times. entiendan bien So you can understand de lo well que esta parábola se trata. of what this parable means. En aquellos tiempos, So in those times, después que se firmaba el contrato de matrimonio entre los dos novios, after the marriage agreement was signed by both parties, creo que se llamaba Ketuba. I believe it was called Ketumba. Ketuba, yes, creo así. Hace muchos años di un estudio acerca de esto, pero tantos años que no recuerdo bien nada más que ciertas cosas. Many years I give a study about this, and it's been so many years I only remember a few things. So, después que se firmaba este contrato, So after this agreement was signed, or contract, la novia tenía entre 6 meses a un año por lo menos, the bride quizás had más, around 6 months or up to a year para prepararse físicamente para estas bodas. to prepare physically for these for the wedding. Se preparaba físicamente y emocionalmente para su nueva vida de casada. She would prepare physically and also emotionally for her new life as married. Durante este tiempo ella se sumergía en aceites During this- aromáticos. During this time, she would submerge under aromatic oils. Ella pasaba por aceites. She would shaving of the body, Baños suavizantes de la piel. baths that would make the skin soft. Todo un proceso antes de consumar ese matrimonio. It was all a process before consummating that Mientras tanto, el marriage. novio Meanwhile, the se iba a bridegroom, casa de su padre he would go to his father's house a construir la mansión to build the mansion en la cual él iba a vivir con su futura esposa. in which he was going to live with his future wife. Una vez terminada esta mansión, esta casa, Once that house or mansion was built, el padre tenía que dar su aprobación. the father had to give his approval. Si el padre no estaba de acuerdo, If the father was not in agreement, la casa había que rehacerla the house needed to be rebuilt o perfeccionarla. or it needed to be perfected. Una vez que esta casa estaba lista, Once that house was ready, de acuerdo a la opinión del padre, according to the opinion of the el father, novio podía ir. then the por su bridegroom novia. could go get his wife. Mientras tanto, So meanwhile, la novia tenía que tener una lámpara encendida en la ventana. Meanwhile, the bride- the bride needed to have a lamp on. Tiene que tener esa lámpara encendida. She needed to have that lamp on. Esa lámpara So era la that- señal That lamp was the sign de cuando viniera el novio, that when the bridegroom que would come, generalmente el novio venía de noche, so usually the que esa bridegroom would era la come casa during the night, so that was the en house la cual estaba su novia. which his bride Esperando was por él. waiting for him. Esa lámpara tenía que estar ardiendo siempre. That lamp always had to be burning. Si la lámpara se apagaba, el novio no iba a saber cuál era la casa de la novia. If the lamp would go off, then the bridegroom would not know where the bride's Ese house es el was. significado de por qué esta parábola So that is the significance of this trata de parable. estos asuntos. De que por qué esta parábola es así. Of why this parable is like that.
Así que cuando el padre daba su aprobación, So when the father would give his approval, podía buscar a su novia he could seek his bride para celebrar estas bodas. to celebrate Estas bodas se the wedding. celebraban en casa del padre. The wedding was celebrated at the house of the father. Y el novio se podía demorar And the bridegroom could take long según la complejidad de la mansión. according to the complexity of the mansion. Y podía ser posible que no viniera todo lo rápido que la novia deseara. It could be possible that it was not fast enough as the bride would desire. Y todas las novias en aquellos tiempos, todas las vírgenes sabían esto. And all the brides and all the virgins, they knew about this. Así que mientras tanto ellas tenían que estar esperando, So therefore, they had to be waiting, siempre con sus lámparas encendidas. always with their lamps on. Para tener una lámpara encendida todo el tiempo, tú tienes que tener una reserva de aceite. To have a lamp on throughout the whole time, you need to have a Porque reserve of inclusive oil. nosotras como mujeres en la cocina, Because we as women in the kitchen, cuando algo se nos está acabando, when something is running out, no esperamos a que se nos acabe completamente. we don't wait for it to run out completely. Generalmente Generally, compramos más we buy more y tenemos la reserva. and we have a reserve. ¿Cuánto más estas mujeres How much more these que su women futuro dependía that their del future aceite de estas depended lámparas? of the oil of these lamps? Al principio de nuestra salvación At the beginning of our salvation, se nos da siempre una medida de fe always a measure of faith is given to us, y una medida de la unción del Espíritu Santo and a measure of the anointing of the Holy para Spirit comenzar nuestra vida cristiana. to start our Christian life. Pero con el correr del tiempo, But as time passes, nosotros tenemos que mantener esa lámpara llena de aceite we también. have to maintain that lamp full of oil as A well. través de la oración, Through prayer, a través de la lectura de la palabra, through reading the Word, a través de tener una relación íntima con Cristo through having an intimate relationship with y de Christ, escudriñar los secretos de las and Escrituras. studying the secrets of the Scriptures. De ahí es que viene la unción That is where the anointing que comes. se tipifica por el aceite. That is symbolized by the oil. Nuestras almas, si no tienen suficiente aceite, se apagan. Our souls, if they don't have sufficient oil, they will No turn pueden off. alumbrar. They cannot shine. La luz de Cristo no se va a manifestar The light of Christ will not be manifested a través de nosotros. through us. No puede. It cannot. Vamos a hacer pura bulla. Vamos a hacer una fachada. We're just going to make just a lot of noise, and it's just going to be a facade. Ajá. Is it facade? Sí. Vamos a hacer como címbalo que retiñe. We're going to be like Solo apariencias. just appearances, Sí, vamos a hacer solamente apariencia. Pero sin sustancia, but without substance, sin esencia, without essence, sin unción. without anointing. Entonces esto nos va a llevar a lo que es la religión, And this is going to lead us to where religion la is, religiosidad, of being la religious, repetición, repetition la tradición, of the tradition, las costumbres, of the customs, todas aquellas cosas que nos van separando de all lo que those es things that have separate us la verdad del reino, of the truth of the kingdom. porque no tenemos la esencia, Because we don't have the essence, porque estamos yendo por rutina, because we're going through routine, estamos yendo por acciones mecánicas, we're just going through the mechanics, por programas o mandamientos de hombres. programs, or commands of men. ¿Cómo es que se consigue el aceite en lo natural? So how is it that you acquire the oil in the natural? Exprimiendo las aceitunas By compressing the olives que están en el árbol del olivo. that are in the olive tree. Ellas tienen que comprimirse fuertemente para que salga un poco de aceite. They have to be squeezed Strongly. strongly so oil can come out. Y eso solamente se logra cuando estamos bajo presión. And this is only achieved while we are under pressure En el Getsemaní, at Gethsemane. que significa prensa de aceite. That means oil press. Todos tenemos un Getsemaní por el cual pasamos. We all have a Gethsemane that we have to go No nos through. podemos escapar de And eso. we cannot escape from it. Desgraciadamente, nos guste o no, Unfortunately, whether we like it or not, llega un momento en nuestra vida there's a time that comes into de in una our lives tremenda presión of great pressure, y nos tenemos que arrodillar and we have to kneel down en ese lugar at that place a buscar la presencia de Dios. to seek the presence of God. Pero ahí está el problema también. But there's also a problem there. No tenemos por qué esperar a que el momento difícil We should not wait until the difficult time llegue a comes nuestras vidas. to our lives. Si nosotros hacemos esto constitucionariamente, diariamente, But if we do this daily,
formamos un hábito. we will form a habit. Entonces, cuando llegue la verdadera presión a nuestras vidas, So when true pressure comes to our lives, nos va a ser más fácil llegar a esa presencia. it's going to be easier for us to arrive into Nos va a that ser más presence. fácil soportar esa presión, It'll be easier for us to endure that pressure porque por el uso, por el hábito, because of the use and the habit, lo vamos a lograr. we will achieve it. Vamos a estar familiarizados con Dios, con su presencia, We will be familiarized with His presence, con su palabra, with His word, con sus consejos. with His counsel. La oración ferviente The fervent prayer muchas veces es como un trabajo de parto, many times is like giving birth. y todos tenemos un Getsemaní por el cual pasar. And we all have a Gethsemane that we need to go through. Y es muy interesante And it's very que interesting that, destacar que este es el lugar que Jesús escogió para that sus this is the oraciones. place that God chose for His prayers. Ahora bien, voy a continuar con la parábola. En el verso 5 dice, tardándose el esposo, So I'll continue. cabecearon todas y se durmieron. Continue with the parable, verse 5. But while the bridegroom was delayed, they all slumbered and ¿Qué slept. puedo ver aquí? What can I see here? Que los dos grupos le aconteció la misma situación. To both groups, the same event happened. Las sabias y las insensatas, las dos le dio sueño, The wise and the foolish, they were both, they fell asleep. las dos se durmieron. They both fell asleep. A las dos se le hizo larga la espera. A las dos se le hizo larga la To both espera. of them, the time seemed very long. ¿Cuál es la diferencia aquí? So what is the difference Que here? unas tenían una reserva de aceite y las otras no. That one group had a reserve of oil, the other ones did not. Verso número 6. Verse number 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. And at midnight, a cry was heard. El verso 6. Verse 6. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Behold, the bridegroom is coming. Go out to meet him. ¿Qué otra cosa veo aquí? What other thing do I see here? Las dos oyeron la voz They both heard the voice de los que anunciaban la venida del Señor. of the ones that were announcing the coming of the Lord. En aquellos tiempos con el novio no venía solo, el novio venía con un gran cortejo de amigos y familiares. In those times, the bridegroom did not come alone. He would come with a group of friends and family members. Y venían anunciando la llegada del novio. And they would announce the coming Si of the bridegroom. Si hacemos un paralelo entre la venida de ese novio en lo So- físico, en lo natural, We make a comparison of the coming of this con la bridegroom in venida the de, physical and con the la venida natural, de Cristo, with the coming of Christ. nosotros vamos a ver, We will be able to see. vamos a saber que cuando Jesús venga, We're going to know that when Jesus comes, los ángeles con voz de trompeta anunciarán la venida de Cristo. the angels with a voice of trumpet, they will announce the coming of Christ. Y esto está escrito así en Mateo 24:31. And that is written in Matthew 24:31. Aquí dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso está en Mateo And he will 24:31. send his angels with a great sound of trumpet, and they will gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to another. Correcto. Así que puedo ver So I can see que todas escucharon that they all heard el anuncio de que el novio venía, the announcement that pero no todas estaban that preparadas. the bridegroom was coming, Vamos al verso 7, continuamos con la parábola. but they were not all prepared. So let's continue with verse 7. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron So all of those virgins, they rose up y arreglaron sus lámparas. and they fixed their lamps. Busqué And then I searched. la palabra arreglar en el griego, The word fix in es Greek cosmeo, is kosmeo, de donde se deriva la palabra cosmético, where the word cosmetic is embellecer. derived from to beautify, Embellecer, arreglar, to fix, decorar, to decorate, hermosear. to beautify, Poner en orden. to put in order. Y esto puede que simbolice una especie de un acto de avivamiento en los últimos And tiempos, this can symbolize an act of revival in the latter days, donde la iglesia empieza a quererse preparar, empieza a querer hacer lo correcto. where the church will want to prepare itself and do the right thing, the correct thing. So arreglar es embellecer, So to fix is to beautify,
So, busca también el significado de la palabra lámpara And I also searched for the significance, the meaning of lamp. y encontré que el vocablo griego lampás significa lámpara o antorcha. And I saw that in Greek it says lampas, which is torch or lamp. Y esta palabra lampás se deriva de una raíz que se llama lampo. And this word lampas is derived from a root that is lampo. Esto quiere decir irradiar. So this means to Irradiate. irradiate, Brillar, to shine, radiar brillo, to irradiate shine, resplandecer, alumbrar. to shine. So, volvemos a este verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. So we go back to verse 7, and all those virgins arose and trimmed their lamps. Una vez más vemos que todas ellas hermosearon sí sus lámparas. Once again, we see that they all beautified their lamps. No solamente las prudentes, sino las insensatas también lo hicieron. Not only the prudent ones, but also the foolish did it as well. Sin embargo, 5 de ellas Nevertheless, 5 of them, tenían lo necesario. they had what was necessary. Todas estaban beautiful, muy arregladas. They were all really beautiful. Todo muy en orden, todo Everything estaba was in order, perfecto en el perfect. exterior. And the exterior. Pero solamente 5 tenían el aceite But only 5 of them de had the oil reserva. of reserve. Cuando este significado lo uní, When I united this meaning, me viene la revelación de que tú cuando estás en la presencia de Dios, a revelation came to me that when you are in the presence of Él God, te alumbra con su luz. He will shine Como you with His alumbró light. The way that He Dios shined God, a Moisés, the way that God shined que se Moses, tuvo que poner un velo that He had to put a después veil que él on, pasó 40 días con Dios. because He spent 40 days with Hoy en God. día no tenemos que pasar 40 días para que la luz de Dios se refleje en nosotros. Today we don't have to spend 40 days with God in order for His light to be Asimismo nosotros shining on our face. So in the same way, we salimos así cuando estamos con Dios. go out like that when we're with God. Cuando salimos de ese lugar de intimidad con Dios, When we go outside that place of intimacy with en God, oración, in prayer, la gloria del Señor nos envuelve. the glory of the Lord The glory of the Lord invade us, involve us, surround will surround us. Y ese brillo que sale de Él And that shine that comes from Him, se posa sobre nosotros it rests upon us. y salimos radiantes de nuestro lugar secreto. And we come out radiating Mi- from our secret place. Miren si esto es así. Que el otro día mi esposo me dice, The other day, my husband told me, tú estabas orando, ¿verdad? you were praying, right? Le dije, sí, ¿cómo lo sabes? And I said, yes, how do you ¿Por know? qué me preguntas? Why do you ask? Y él me respondió, And he answered, porque es que estás radiante, estás brillando. because you're shining. Así que hay algo. So there is something, Cuando has pasado en la presencia de Dios when you spend time in the presence of que te God, rodea, that que, surrounds you, que cambia tu rostro. that changes your face. Así que yo veo en esta parábola So I see in this parable que las insensatas no mantuvieron su relación con Dios that the foolish did not maintain a relationship with God después de su conversión. after they were converted. Eso puede pasarle a muchas personas en la And iglesia. that can also happen to many people at Se church. convierten, They will convert, vienen a la iglesia, they come to church, pero no tienen una relación íntima con Dios. but they don't have an intimate relationship with God. Y a última hora, cuando el novio anuncia And at the last hour, when the bridegroom announces que llegaría, that he's going to arrive, ¿qué es lo que quisieron hacer? what is it that they A wanted to do? última hora quisieron arreglar sus lámparas. Last minute, they wanted to fix their Las lamps. querían arreglar deprisa They wanted to fix them at a fast pace porque no estaban preparadas because they were not prepared, y quisieron tener una relación con él en el último momento. and they wanted to have a relationship with him at the last minute, Pero es que ya era tarde. but it was already late. No se prepararon para la parusia. La parusia es la segunda venida de Cristo. They did not prepare themselves for the Parusia es la palabra que se usa para esto. parusha. That's the second coming O sea, of para el Christ. regreso de Jesús. Verso 8. Verse 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. And the foolish said to the wise, give us some of your oil, for our lamps are going out. Cuando tú estás confiando todo el tiempo el que alguien ore por ti, When you are trusting for someone else to pray for you que all the sirva time, por ti, to serve for you, que estudie por ti, to study for you, que haga todo lo que tienes que hacer en el reino de Dios,
to do everything that you have to do in the kingdom of God, que otra persona lo haga. for another person to do it, Es como quien pide un ride para el cielo. it's like you're asking for, you're hitchhiking to heaven. Los puertorriqueños dicen pon para el cielo. Puerto Ricans say, Pon para el cielo. Pon to the heaven. Pon para el cielo. It's Puerto Rican say. Los cubanos dicen pedir botella. No tiene sentido. the Cubans say, asking for a bottle. That doesn't make sense, but Y los mexicanos piden un raite. and the Mexicans, they ask for a ride. En fin, nosotros, no importa la situación, So it doesn't matter the situation. nosotros somos los responsables de mantener nuestras lámparas llenas de aceite. We are the ones responsible of having Nadie our más lo lamps puede hacer filled por with oil. nosotros. No one else can do it for us. Es una responsabilidad personal. It is a personal responsibility. La salvación es personal. Salvation is personal. Cuando te vayas de este mundo vas a encontrarte con Cristo. When you leave from this world, you're going Él to no find va a yourself with Christ. preguntarte a ti He's not going to ask you por lo que el otro hizo o no hizo. what the other Va a person did or not. preguntarte a ti. He's going to ask Tú eres you. responsable de tu persona, de tu salvación, You are responsible for your persona, for your salvation, de tu relación con Cristo. of your relationship with Christ. No puedes estar confiando en todo momento que otra persona lo va a hacer por You ti. cannot be relying at all times that someone else will do it for you. Esta lámpara significa la confesión de fe que tú hiciste un día, This lamp signifies the confession of faith that you did one day. tipifica tu salvación, la salvación de tu alma. It symbolizes the salvation of your soul. Pero si no desarrollas el músculo de la fe, But if you don't develop the muscle of faith, porque la fe es como un músculo. because faith is like a ¿Qué muscle. es lo que pasa con las personas que hacen ejercicio? Sino que lo diga mi hermanito el fuerte aquí. What happens o when people Alfredo. exercise? This Si person, tú no Alfredo, can say, desarrollas este músculo, esto jamás se va a poner if you así. don't develop Se va a your quedar muscle, así. it's never going to get big. It's going to stay La small. fe es igual. Faith is the La same way. tienes que desarrollar para que crezca. You have to develop it in order for it to De lo grow. contrario, se va a quedar enjuta, pasmada. Otherwise, it's going to stay small. Así que esta confesión que hiciste una vez en tu vida, So this confession that you once did in your life, esta salvación de tu alma, the salvation of your soul, si tú no maduras, si no creces espiritualmente, if you don't mature and grow tú spiritually, puedes estar entonces 25 años en la misma banca, then you can be 25 years spending in the same creyéndote bench, que cuando Cristo venga te vas a ir con Él. thinking or believing that when Christ comes, you're going to go with him. La salvación es gratis, Salvation is free, pero mantenerla cuesta. but to maintain it, Y es una realidad. it's at a cost. It's a reality. Si así no fuera, If it wasn't so, Pablo no nos hubiera dicho Paul would not have said to us que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. for us to occupy ourselves about advertencia. our salvation with trembling Es una and advertencia que fear. Él nos dio. That's a warning that he was giving Continúo us. con la parábola, verso 9. And I'll continue with the parable, verse 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ese es el verso 9. Verse 9, but the wise answer saying, no, lest there should not be enough for us and you, but go rather to those who sell and buy for yourselves. Estas vírgenes no eran malas ni eran egoístas, These virgins were not mean nor selfish, sino que dada la urgencia de la situación, but due to the urgency of the situation, ellas que se habían preparado those who had prepared, no iban a perder la oportunidad de irse con el novio, they were not going to miss the opportunity to go with their bridegroom, por dedicar su tiempo a compartir su aceite for dedicating the time to share their oil con aquellas que tuvieron la misma oportunidad que ellas with those that had the same opportunity that they y did, no supieron aprovecharla. and they didn't know how to take advantage of it. Tenemos que tener cuidado con la falsa misericordia, We have to be careful with a false mercy que a veces puede ser un tropiezo that sometimes can be a stumble en el avance espiritual de nuestras vidas. in the spiritual advancement of our lives. Muchas veces la persona más cercana a tu vida es la que te está atando, Many times the person that is closest to your life is the one that is holding you back, la que te va a anclar, the one that will anchor you, la que te paraliza the one that paralyzes para you, que tú no cumplas el propósito de Dios en tu so you vida. don't fulfill the purpose of God in your life. Vienen ataques, Attacks will come. vienen situaciones que parecen muy importantes, Situations come that they seem very important, pero aquí hay una sola cosa que es importante: but there is one single thing that is important. Dios y la relación que tengamos con Él. God and the relationship that we have Si with Him. confiamos con Él, If we trust in Him, cualquier adversidad any adversity por la cual estemos pasando, which we are going through, sabemos que podemos venir a Él we know that we can come to Him confiadamente, in confidence,
porque Él nos va a ayudar. because He's going to help Y si us. tenemos conocimiento de esta palabra And if we have the knowledge of this word y hablamos esta palabra, and we speak this esta word, palabra tiene poder. this word has power. Él envía a sus ángeles para ejecutar esta palabra. He sends His angels to execute this No word. mis opiniones y lo que dijo mi tía, ni mi abuela, ni mi sobrina, ni mi hijo. It is not my opinions of what my grandma or my aunt or my son said. Ellos ejecutan la voz de su precepto, su mandato. They execute the voice of His Su command, palabra. His word. So, eso tenemos que tener mucho cuidado. So that's why we have to be very careful. So, vamos a continuar a ver dónde estoy aquí. So continuing, En el verso 10. verse 10. Pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas, And while- vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the wedding, and the doors was shut. So, yo veo que ellas intentaron hacerlo, So muy tarde, I- pero lo hicieron. I see here that they tried to do it, but too late, but they tried, Pero la puerta se cerró. but the door was shut. Verso 11. Verse 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Afterward, the other virgins came also saying, Lord, Lord, open to us. Y en el verso 12, In verse 12, mas él respondiendo dijo, but he answered and said, hola, bienvenidas hijitas, sí, pasen, pasen, cómo no. Oh, welcome, my daughters, come, you can come. Come on in. No, Nope. no. ¿Qué dijo? What did he say? De cierto os digo que no os conozco. Surely I say to you, I don't know you. El mensaje es claro, So the message is very clear. demasiado tarde. It is too late. Esto me da a entender So this lets me que aunque estemos en understand la iglesia, that, que aunque estemos en la that iglesia, even though we are a church, si no hemos sido if prudentes, we have not been prudent, si no hemos llenado nuestra lámpara de aceite, and if we haven't filled our lamps with oil, no vamos a poder irnos con el novio. we won't be able to go with the bridegroom. Tenemos que estar bien alertas. Después de todo, We have to be very alert after all. el único que determina si nos vamos o no es Él. The only one who determines whether we go or not, it's him. Pero por algo Él nos advierte But he warns us for lo a que reason tenemos que hacer. what we have to do. Y la prudencia nuestra And estriba our prudence, en que hagamos esto. it's for us to do this. Amén. Amen? Cuando en los tiempos de Noé Like in the times of Noah, y esa puerta del arca se cerró, and that door of the ark shut down, no hubo nada ni nadie que la pudiera abrir. there wasn't anything or anyone who could open it. Golpearon la puerta, gritaron, lloraron. They knocked at the door, they cried, and they shouted, La puerta se cerró. but the door was shut. Todos perecieron, They all perished, menos los que Dios había escogido but not the ones that God had chosen según su criterio, according to His porque criteria, obedecieron a Dios. because they obeyed God, Y esos fueron los que Él acogió dentro del arca. and those were the ones that God took in the ark. Ciertamente Dios no puede ser burlado. Surely God cannot be mocked. Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que Él recogerá también. Everything that man will sow, that is what they will reap. Tus acciones siempre van a tener una consecuencia Your actions will always have a consequence, y tus siembras siempre van a tener una cosecha. and your sowing will also have a harvest. Verso número 13. Verse number 13. Dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour in which the Son of Man is coming. La sabiduría de estas 5 vírgenes consistió en haber guardado una reserva de aceite en sus vasijas. The wisdom of these 5 virgins, it consisted of them setting aside oil in their lamps, Así mismo. Además de la que ya tenían en sus lámparas. aside from the one that they already had in their lamps. De esta forma se prepararon para una posible e inesperada demora del novio. In this way, they were prepared for an unexpected delay of the bridegroom. También me preguntaba, ¿por qué esta parábola se habla de las vírgenes y todas son mujeres? And I also asked myself, why does this parable talk about the virgins and they're all women? Porque se habla de 10 vírgenes y no de cualquier otro número. Why is it spoken about 10 virgins and not another number? ¿Por qué no hay hombres en esta parábola si se trata del reino de la iglesia de Cristo? How come there isn't men in this parable if it's about the kingdom of Christ? Es porque las vírgenes, las It's novias, because the grooms, representan la iglesia de Cristo. the brides, they represent the church Y precisamente of por eso, Christ. And that is exactly why. porque como iglesia
Because as a church, somos su novia we are his bride, y estamos en preparación and we are in preparation para convertirnos en la esposa del Cordero. to become into the bridegroom of the Lamb. Y así está escrito. And that's how it's written. Apocalipsis 19:7 Revelations 19:7 nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come, Esto que and estamos his haciendo, bride perdón, has made herself ready. esto que estamos haciendo nosotros es una preparación. This is what we're doing, is a preparation. Dios nos está preparando para su venida. God is preparing us for his coming. Dios nos enseña día tras día en su palabra, God teaches us day by day in his word, no solamente cuando venimos a la iglesia, not only when we come to church, sino la relación personal que tengamos con Él en nuestros hogares. but also the personal relationship that we have with him at our Él nos homes. está preparando para la venida del Señor. He's preparing us for the coming of the Lord. Otra cosa que a mí me llamó la atención de esta parábola Another thing that caught my attention this parable es que Jesús escogió el número 10 para ilustrar esta palabra. is that Jesus chose number 10 to illustrate this 10 word. vírgenes. 10 virgins. El número 10 considerado 2 veces 5 The number 10 is considered double the 5. significa testimonio, It means testimony. significa ley y It means responsabilidad. law and responsibility. Este número se destaca por la responsabilidad This number stands out because of the responsibility e intensidad, and the intensity, significando la medida de responsabilidad signifying the measure of responsibility y su juicio o recompensa. and his judgment or reward. Todo Dios lo tiene pensado, premeditado, planeado. God has everything thought and premeditated and planned. Nada en Dios es una coincidencia. Nothing in God is a coincidence. Cada detalle tiene su significado, Every detail has a significance, recompensa o juicio. reward or judgment. Esto está bien tremendo. Es un número usado bajo la ley, It is a number that is used under the law, donde el hombre es responsable de mantener los mandamientos y llevar los testimonios de Dios. where the man is responsible to keep the commandments of God. Aquí en esta parábola hay una asociación implícita entre el novio y Cristo. In this parable, there is an implicit association between the bridegroom and Christ Para con su novia y que es su iglesia. towards his bride, which is the church. Jesús nos enseña a estar preparados para su venida. So Jesus teaches us to be prepared for his coming. Él compara esta segunda venida como una alegre procesión de bodas, He compares this second coming as a cheerful just festivity would be, procession. yeah, procession is the word. Procesión de bodas en la que aquellos que no se han preparado no pueden entrar. Of the ones that had not prepared to come in. No nos cansemos de buscarlo en la intimidad, hermanos. Let's not get tired of seeking him in intimacy. Muchas brethren. veces realmente se nos hace difícil. Many times it seems difficult. Hay muchas distracciones There's a lot of distractions. y esa es la principal estrategia del diablo. And that is the first tragedy of Man- the devil. Mantenernos distraídos. To maintain us distracted. No solo son las ocupaciones y las responsabilidades diarias. It's not only the daily occupations and responsibilities. Todo esto nos desenfoca de nuestra principal tarea. All of this will take our focus of our main task. Ya. De nuestro deber principal, que es buscar de Dios. Of our main task, which is seeking God. ¿Cuántas veces nos levantamos How many times we wake up y ya tenemos en la cabeza una lista de todas las cosas que tenemos que hacer y es corre, corre, corre? and we already have in our mind a list of things that we need to do and then running around. Y no podemos sacar tiempo para Dios. And we cannot set time apart for God. Pero realmente sí podemos. But in reality, we can. Pero somos flojos. But we are lazy. No queremos. We don't want to. Porque podemos levantarnos media hora más temprano. Because we could wake up a half an hour Por eso es sabroso earlier. acostarse tarde y despertarse tarde. But it's It's good. good to Go late. go to bed late and wake up late. Esa es la carne. That is the flesh. Pero si quisiéramos, But if we wanted to, de verdad podemos hacer un esfuerzo. we truly can make an effort. ¿Quién no puede media hora, 15 minutos? ¿Quién no puede media hora, 15 minutos? Who's not able to do half an hour or 15 minutes? Pero darle a Dios la prioridad. But to give God the priority. Pero aún no nos hemos despertado cuando ya el diablo nos tiene una lista de todo lo que tenemos que hacer. But when we wake up, the devil has a list of everything that we have to do. Y Dios se queda atrás siempre. And God will always stay in the back. Como no lo vemos, Because we don't see him, pensamos que hacemos así, ya se va. We Nos think that podemos we meter just- debajo de la alfombra. we can just place him No. under the rug, but no. Él todo lo ve y él todo lo He sabe. can see everything and he knows everything.
Eso no vamos a cansarlo de buscarlo, So let's not get tired of seeking him. porque después de todo, Él es nuestro deber principal. Because after all, he is our principal, Él quiere- our main. He is our main focus. Dios quiere que le demostremos que lo amamos con todo nuestro corazón, God wants us to demonstrate him how much we love him con with all todas of our nuestras hearts, fuerzas, with all of our con strength, toda nuestra alma, with all of our soul, con toda nuestra with mente. all of our mind. Eso es lo que Él desea, That is what he desires, inclusive lo que Él exigía en el Antiguo Testamento. including what he would require in the Old Era un Testament. requisito. It was a requirement. A Él había que amarlo así. To him, we had to love him like that. Y es lo que tenemos que hacer. And that is what we have to do. Y hoy en día más aún, And even so, today, tenemos que estar agradecidos por todo lo que Dios ha hecho. we have to be grateful for everything that God has done, Por haber tomado sobre sí nuestros pecados, for taking our sins upon him, nuestras transgresiones, our transgressions, por habernos salvado, for saving us, por habernos redimido, for having redeemed por us, habernos comprado a precio de for sangre. purchasing us by blood. Sin embargo, la mayoría de las veces nuestras prioridades están completamente fuera de orden. But many of the times, our priorities are outside of order. Si nosotros meditáramos en todas las cosas que le debemos a Dios, If we would meditate on all the things that we owe to God en lo que Dios ha hecho por and what nosotros, God has done for us, fuéramos más agradecidos we would be more y grateful le dedicáramos más tiempo. and we would dedicate him more time. También nosotros podemos ver, And we can also see, voy a leer una parábola rapidito, I'll read a parable quickly. cómo Jesús juzgará las naciones How Jesus will judge the nations y cuáles son los parámetros que Él usará and what are the parameters that he will use para determinar quién ha hecho lo justo y quién no. to determine who has done the righteous and who has not, Y quiénes serán los que entren en el reino de los cielos and who will be the ones that will enter into the kingdom of heaven, y quién al castigo eterno. and who will enter into the eternal punishment. Voy bien rapidito a And esto. I'll go real quick to Este this. es Mateo 25 del 31 al 40. This is Matthew 25, 31 through 40. Voy a leer cada verso. I'm going to read verse by verse. O quizás lea solo un poquito. Bueno, no tengo que leerlo todo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. When the Son of Man comes in his glory and all the holy angels with him, then he will sit on the throne of his glory. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. And all the nations will be gathered before him, and he will separate them from one another as a shepherd divides his sheep from the goats. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. And he will set up the sheep in his right hand, but the goats on the left. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Then the king will say to those on his right hand, come, you blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Verso 35. Verse Porque 35. tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo? Perdón, sí, 37. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and gave you drink? 38. ¿Y 38. cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? When did we see you a stranger and take you in, or naked and clothe you? 39. ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? 39. Or when did we see you sick or in prison and came to you? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí lo hicisteis. And the king will answer and say to them, Surely I say to you, inasmuch as you did it to one of the least of these, my brethren, you did it to me. Bueno, esto sigue. And this continues. Ok, lo opuesto se hace después.
Si no se lo hizo a ninguno de ellos, es como si a él no se lo hubiera hecho. So the opposite, if he didn't do it to any of them, it's as if it was never done to him. Entonces en el verso 46 dice, Then in verse 46 says, e irán estos, los que no hicieron lo que tenían que hacer, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. and this will go away into their everlasting punishment, but the righteous into the eternal life. Esto me da a entender que Dios evalúa nuestro trabajo, So this lets me understand that God evaluates our work, servicio. our service, nuestras ofrendas en general. our offerings in general. Y cuando hablo de ofrendas no solamente hablo de dinero, And when I speak about offerings, I'm not only speaking about sino money, que hablo guys, de actos de servicio but also acts of service, para que suplan las necesidades de otros so we can supply the needs of y others, principalmente de los hermanos en la fe. mainly of the brethren in faith. Por un vaso de agua fría que demos, hermanos, For cold water, for a cold cup of water that we give, vamos a tener recompensa. we will have a reward. Mira cuán grande es nuestro Dios. Look how great our God is. Todas nuestras ofrendas deben estar dedicadas a Dios. All of our offerings need to be dedicated unto God. Y cuando digo ofrenda, And when I say offering, digo todo lo que hagamos para Él. I say everything that we do unto Him. Nuestro tiempo, nuestras oraciones, Our nuestro time, servicio our prayers, our service, y claro también nuestro dinero, and of course our money, lo cual incluye nuestros diezmos y ofrendas también. which also includes our tithes and our offerings. Tenemos que tener conciencia We have to be conscious que al plantar nuestras semillas de fe that when we plant our seeds of en faith cualquier área que sea, in every area that it might be, debemos hacerlo pensando we have to do it thinking en que estamos haciéndolo para Jesús directamente. that we are doing it directly for Jesus. Muchas veces nosotros no tenemos conciencia de esto Many times we're not conscious of this, o no lo sabemos. or we don't know it. Creemos que nuestra siembra va dirigida We think that our sowing is directed para ganar el favor del pastor to earn the favor of the pastor o del hermano al cual estamos bendiciendo. or the brother which we are blessing. Y si bien es cierto que la siembra que estamos dando les bendice, And if it's true that the sowing that we're giving blesses you, también debemos hacerlo como si fuera para Jesús mismo. we should also do it as if it was for Jesus himself. En nuestra siembra de fe no debe ser motivada como quien hace un intercambio comercial Our sowing of faith should not be motivated as someone that does a commercial exchange o para recibir algo a cambio. or to receive something in exchange. Debe ser siempre motivada por la gratitud hacia Jesús y obediencia a su palabra. Should always be motivated because you are grateful unto Jesus and because obedience of his word, Porque así está escrito. because that's the way it's written. Él nos ha dicho, And he has told us, negociad entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. negotiate, which Eso está en Lucas 19:13, esta es una parte que está ahí. Luke 19:13. Negociad entre tanto que vengo. En otras palabras, mantente ocupado So hasta mi maintain venida. yourself occupied until I come. Mantente haciendo lo que debes hacer. Maintain yourself doing what you're supposed to be doing. O sea que debemos ocupar nuestro tiempo So we have to occupy our time, invirtiendo en su reino investing in his kingdom, nuestros dones y los talentos que Él nos ha dado. our gifts and talents that he has given us. Y esto nos debiera motivar y animar a nosotros todos. And this should motivate us all and encourage all of us Continuar sirviéndole. to continue serving him. Si le damos de comer a alguien, If we feed someone, si le regalamos alguna ropa a algún hermano, if we give some clothing to a brother, si le damos un abrazo, if we give him a hug, si retiramos los platos de la mesa, if we gather the plates on the table, si los visitamos cuando están enfermos, if we visit them Si when le they're damos una sick, llamadita. if we call them, todo lo que hagamos siempre lo debemos hacer everything that we do, we must always do como que se lo estamos haciendo a Él. as if we were doing it to him. Si bien es cierto que nuestro dar es y nuestro ofrendar It is true that when we give our offerings, toma formas muy reales y muy tangibles cuando hacemos envíos. it takes reality and tangible when we send, Cuando hacemos envíos a través de iglesias, organizaciones, or when we send to other churches or organizations para suplir la necesidad ajena to supply someone else's need o de alimentos o medicinas, of food or medicine, incluso agua potable. including water. Nuestro foco debe ser siempre Our focus should always be hacerlo para Jesús, to do it for Jesus, como para Él. as if it was for him.
por Jesús y por obediencia. for Jesus and because of ¿Por obedience. qué? Porque Él es la fuente de nuestra vida. Why? Because He is the source of Él our es nuestro life. Salvador, He is our Savior. nuestro Redentor, He is our Redeemer, nuestra esperanza, our hope, nuestra provisión, our provision, nuestra paz, nuestro sanador, nuestra fuerza. our peace, our healer, our El, strength, el autor y consumador de nuestra fe. the author and finisher of our faith. Seamos sabios también al ofrendar nuestro dinero y nuestro servicio. Let's be also wise when we give our offering in service. Cuando yo escribía esto, yo lo tenía todos ustedes en la mente. When I wrote this, I had all of you in mind. Yo me sentía tan honrada, tan Right. admirada I felt so honored, so in awe del arduo trabajo que todos ustedes hacen en esta iglesia. of the hard work that all of you do in this church. Y yo quiero decirle que todo eso tendrá su recompensa. And I want to let you know that all of that will have its reward. Yo realmente los admiro. I truly admire you. Ustedes son una iglesia de verdad unida, You are truly a church that is united, llena de buena voluntad, full of goodwill, llena de amor, full of love, llena de compañerismo cristiano. full of Christian fellowship. Ustedes son una iglesia que uno tiene que decir cuando uno entra aquí, wow. You're a church that when someone enters, they say, wow. La unidad que yo veo, el amor que veo en ustedes, The unity, the love that I es see in digno you, de elogiar y de mencionar. it is worthy of mentioning. Sigan adelante sin desmayar, So please continue forward without porque dismay. como está escrito Because as it is written en Lucas 6:38, in Luke 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Eso Give. está escrito en Lucas 6:38. Luke 6:38, give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. Y en Gálatas 6:9, In Galatians 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, let's not get tired of doing good, porque a su debido tiempo segaremos because in due time we will reap si no desmayamos. if we don't dismay. Amén. Eso es lo que tenía para ustedes en este día. That is what I had for you tonight. Voy a orar y después vamos a recoger las ofrendas, así que lo voy a pedir por favor a los sugieres I'm going to pray and then we're going to collect the offering. So I'm going to que ask vayan distribuyendo the ushers to hand out los sobres. the envelopes. Gracias, Padre, te doy por tu palabra. I give you thanks, Father, for your word. Tú me diste esto a mí primeramente You gave me this first, y me permitiste compartirlo con mis hermanos. and you allowed me to share with my brethren. Gracias porque tu palabra nos encentra, Thank you because your word refocuses us. nos pone nuevamente en el carril apropiado, Señor. It puts us back into the right path, Lord. Nos limpia, nos vivifica. It cleanses us. It revives us. Gracias por el privilegio de servirte, Señor. Thank you for the privilege of serving you, Te Lord. amo, mi Padre I Santo. love you, my Father. Gracias por este pueblo abnegado, Señor. Thank you for this Abnegado. Thank you for this obedient people. Amén. Trae a su memoria a través del Espíritu Santo esta palabra que Bring se ha to their- enseñado hoy. Bring to their memory this word that has been taught. Que entendamos que si bien tú eres amor, Señor, That we understand that if you are love, Lord, también tú eres fuego consumidor. you're also consuming fire. Y bendice a tus hijos más allá de lo que ellos puedan entender o imaginar. Bless your children more than they can understand or imagine. So ahora, como ya se habló de los diezmos de las ofrendas, Now, because we spoke about the offerings and the tithes, de la importancia del dar, of the importance of giving, dar con sabiduría, dar con sabiduría, to give with wisdom, dar con una sinceridad de corazón, to give with a sincere con heart, agradecimiento. with gratefulness. Hagamos eso ahora. So now let's do that. Si ya están ready, If you're ready, voy a orar I'm y going to vamos pray. a entregar nuestras ofrendas. And we're going to give our offerings. Padre Santo, bendice cada diezmo y cada ofrenda de mis hermanos Father, bless every tithe, every offering for my brethren, que dan de todo su corazón. that they give with all of their hearts.
no con tristeza ni por necesidad, not with sadness or need, porque sabemos que tú amas al dador alegre, Señor. because we know that you love the cheerful giver. Y nosotros estamos más que agradecidos And we are more than grateful por lo que tú has hecho en nuestras vidas for what you have done in our y por lo lives que harás aún, and what you'll continue to do, porque aún tú no has terminado con nosotros, because Señor. you're not done with us yet. Amén. Amen. ¿Se pueden pasar a recogerla? Bendito Dios. Amén. Ahora vamos a tener aquí la hermana Sophie con los anuncios And now we're y going to have después Sophie with the despido a la announcements, congregación. Amén. and then I'll dismiss the congregation. Amen. ¿Cómo está la iglesia de Jesús How is the Church of Jesus? en Victoria? Poderosa palabra. ¿Quiénes Powerful fueron word. bendecidos en esta noche? Who were blessed tonight? Poderosa palabra. La palabra del Señor no vuelve atrás vacía. The word will not come back void. Los anuncios. Tenemos servicios los días lunes. Nuestro Announcements. servicio de oración We de have 7 a 8. Monday's prayer service from 7 to 8. ¿Quién sabe que nadie pasa sin la oración? How many know that they don't go through without prayer? Así que lo invitamos a que venga usted también y sea parte de este ejército de intercesores e intercesoras. So I invite you to be part of this army of intercessors. Los días miércoles tenemos nuestro servicio a las 7:30, Wednesdays we have our service at 7:30. aprendiendo de la sabiduría como hoy. We're learning about wisdom like today. Sabiduría ante todo, sabiduría. Wisdom is a principal thing. Necesitamos tanto la We sabiduría. need wisdom so much. El día domingo nuestro servicio de celebración empieza a las 12:30 Sundays our celebration service starts at 12:30, y hoy va a ser corto los anuncios. and today the announcements will be short. Solo pedirles favor de compartir nuestras transmisiones Just to ask you to share transmissions usando nuestro teléfono inteligente, using our smartphones. buscando por Love Revival Church International en Elgin. You search for Love Revival Church International Elgin. Y luego vamos donde dice live o en vivo. We go where it says live, Y luego pulsamos la tecla que dice compartir and then we click where it says share, y la otra tecla que dice compartir ahora. and then again we click share now. Y bendijimos a mucha gente con esta poderosa palabra. We bless a lot of people with this powerful word. Amén. Que Amen. el Señor me los bendiga y que God tengan bless you. buenas Have a noches. good night. Gloria a Dios. Ahora los voy a bendecir según la bendición sacerdotal de número 6, 24, 26. Dice God Jehová, bless número 6, 24, 26. Numbers 6:24 through 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. Padre, llévalos con bien a sus hogares. Father, take them safely to their homes. Apártalos de todo mal y de cualquier venganza del diablo, Padre. Department from all evil and vengeance from the enemy. Yo los cubro con la sangre de Cristo, pacto de Dios, I cover them with the blood of Christ, the covenant of God, desde la punta de sus cabezas hasta la planta de sus pies, from their head to toe, y a toda su familia, and all of their family, como también los carros que ellos manejan, Señor. as well as the cars that they drive, Lord. Oren por nosotros, por favor. Pray for us, please. Bendito Dios. Muchas gracias, hermanos. Los Thank you. amamos, We love you. los valoramos y los We apreciamos. value you and we appreciate you. Nos despedimos de Facebook, We dismiss Facebook, no sin antes invitarlos para el próximo domingo, but not before inviting you for next Sunday, donde el pastor tiene una palabra poderosa where Pastor has a powerful para word esta iglesia. for this church. Sigamos perseverando. So let's continue Ustedes son un pueblo escogido. persevering. You have been chosen. Ustedes son un pueblo escogido y muy amado. You are chosen people. Dios les very bendiga y les loved. guarde. God bless you and keep Vayan you. con bien. Go Amén. well. Les amamos. Yes. Aleluya.